El viento soplaba suavemente a través de las estrechas calles del pequeño pueblo, llevando consigo el aroma de la madera vieja y el musgo que crecía en las paredes de piedra. Era un lugar apartado, uno de esos pueblos que parece haberse detenido en el tiempo, conservando su encanto rústico y misterioso. Sofía caminaba al frente, con los ojos brillando de curiosidad mientras se adentraban en la tienda de antigüedades. Este lugar es increíble, dijo, girando sobre sí misma para observar los objetos antiguos que llenaban cada rincón de la tienda. Lucas, siempre racional y práctico, la siguió de cerca, revisando algunos libros antiguos con expresión de escepticismo. «Siempre te gustan estos lugares extraños», comentó Lucas, medio en broma, mientras tomaba un libro al azar, soplando el polvo que cubría su tapa. Marta, por su parte, se acercó a un estante lleno de extrañas figuras de madera. «Las antigüedades tienen historia, Lucas». «No todo es nuevo y brillante», respondió Sofía, acariciando un reloj de bolsillo dorado con detalles intrincados. Fue entonces cuando lo vio. El espejo colgaba de la pared al fondo de la tienda, parcialmente cubierto por una cortina de terciopelo rojo. Era grande, con un marco de madera oscura tallado en patrones tan elaborados que parecían serpientes entrelazadas. Sus ojos se encontraron con su propio reflejo en el vidrio, pero algo en la imagen la inquietó. Se acercó lentamente, hipnotizada por la superficie pulida del espejo que, a pesar de su antigüedad evidente, estaba libre de polvo o imperfecciones. «Miren esto», llamó Sofía, su voz un susurro lleno de asombro. Marta y Lucas se acercaron, examinando el espejo con una mezcla de curiosidad y precaución. «Es impresionante, pero, tiene algo raro, ¿no?», comentó Marta, frunciendo el ceño. Diego, que hasta entonces había estado explorando una caja de discos antiguos, se unió al grupo. «Parece sacado de una película de terror», dijo con una sonrisa mientras se miraba en el espejo. «O tal vez es solo mi reflejo». El dueño de la tienda apareció detrás de ellos en silencio, un hombre mayor con una barba espesa y ojos que parecían haber visto demasiado. «Ese espejo, es mejor dejarlo donde está», dijo, su voz ronca llena de advertencia. «¿Por qué?», preguntó Sofía, sin poder apartar la vista del espejo. «Tiene una historia oscura. Perteneció a un culto hace mucho tiempo. Decían que contenía un poder, algo que no debería ser liberado». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de alejarse, su curiosidad creció aún más. «¿Cuánto cuesta?», preguntó, ignorando las miradas preocupadas de sus amigos. «No está en venta», respondió el dueño, con firmeza. Pero Sofía no se dio por vencida. Ofreció una suma considerable de dinero, y después de un largo momento de silencio, el hombre finalmente aceptó. Con la sensación de que algo más que dinero había cambiado de manos, el espejo fue envuelto cuidadosamente y llevado al coche de los amigos. Mientras conducían de vuelta a la casa que habían alquilado, Sofía no podía dejar de pensar en el espejo. Había algo en el que la atraía, algo que no podía explicar. Lucas, sentado a su lado, la miró de reojo, notando la expresión ausente en su rostro. «¿Estás bien?», le preguntó, preocupado. «Sí, solo, es un espejo interesante», respondió ella, sin apartar la vista de la carretera. Nadie más dijo nada durante el trayecto, pero la atmósfera en el coche se volvió más pesada, cargada de una tensión inexplicable. Esa noche, mientras los demás se acomodaban para dormir, Sofía decidió colocar el espejo en su habitación. Lo apoyó contra la pared, al pie de la cama, y lo miró un largo rato antes de apagar la luz. Había algo en su reflejo que la inquietaba, como si no estuviera sola al otro lado del vidrio. Cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero el sueño no llegó fácil. Se removió en la cama, y cuando finalmente se rindió y abrió los ojos, vio su reflejo en la penumbra. Algo en la forma en que su reflejo la miraba no era normal. Parecía un poco desfasado. No sabía si era su imaginación o el juego de luces y sombras, pero juraría que su reflejo había parpadeado un segundo antes que ella. Inquieta, se levantó de la cama y se acercó al espejo, observando su reflejo de cerca. Nada parecía fuera de lugar. Sus ojos eran los mismos, su cabello caía de la misma manera. Y sin embargo, una sensación de incomodidad se aferró a su estómago. Decidió cubrir el espejo con una sábana y regresó a la cama, pero no pudo evitar pensar en lo que había visto, o lo que creía haber visto. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Sofía mencionó el incidente a sus amigos. «Probablemente solo fue tu mente jugándote una mala pasada», dijo Lucas, tratando de ser razonable. «Estabas cansada, y la luz era tenue. Los espejos pueden ser engañosos». «Tal vez, pero se sintió real», respondió Sofía, removiendo su café, sin poder sacudirse la sensación de que algo más estaba pasando. Marta, sin embargo, no fue tan rápida en descartar lo sucedido. Siempre había tenido un interés en lo paranormal, y esto encajaba con los tipos de historias que le fascinaban. «Podría ser más que una ilusión óptica», sugirió, su voz bajando como si temiera ser escuchada por oídos invisibles. «Tal vez deberíamos investigar más sobre ese espejo». «¿Investigar qué?». Diego soltó una carcajada. «Es solo un espejo viejo.
O tal vez no lo es, respondió Marta con seriedad. Recuerden lo que dijo el dueño de la tienda. Hay algo en ese espejo, y creo que deberíamos averiguar qué es antes de que sea demasiado tarde. Sofía asintió, agradecida por el apoyo de Marta, aunque no estaba segura de querer saber más. Había algo en la forma en que su reflejo la miraba que la asustaba profundamente, pero también la atraía, como si estuviera atada al destino de ese objeto. Esa tarde, mientras los demás salían a explorar el pueblo, Sofía decidió quedarse en la casa para descansar. En realidad, quería estar sola con el espejo. Descolgó la sábana que lo cubría y se sentó frente a él, observando su reflejo en el silencio de la habitación. ¿Quién eres?, susurró, sintiéndose un poco tonta al hablarle a un espejo. Para su sorpresa, una corriente fría atravesó la habitación, y las luces parpadearon. Sofía retrocedió un paso, su corazón acelerado, pero no apartó la vista del espejo. Su reflejo estaba allí, mirándola, pero había algo diferente en sus ojos. Eran sus ojos, pero también no lo eran. ¿Quién eres tú?, escuchó un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna. Sofía jadeó, llevándose una mano a la boca. Se dio la vuelta, esperando encontrar a alguien detrás de ella, pero la habitación estaba vacía. Cuando volvió a mirar al espejo, su reflejo la imitaba, sin rastro del extraño suceso. Sin embargo, la inquietud persistió, y esta vez decidió no contarle a nadie. Algo le decía que cuanto más lo compartiera, más real se haría. El cielo estaba cubierto de nubes grises, amenazando con una tormenta que parecía inminente. Dentro de la casa, Marta y Lucas se encontraban en la cocina, preparando algo para almorzar. Diego, siempre inquieto, había salido a explorar los alrededores. Sofía estaba en su habitación, aún sintiendo el impacto de lo que había experimentado frente al espejo. Marta, que no podía dejar de pensar en la historia que el dueño de la tienda había contado, decidió tomar la iniciativa. Había traído consigo una pequeña libreta de notas, donde solía escribir sus investigaciones sobre lo paranormal. Sabía que no todos compartían su interés, pero algo en el espejo le daba mala espina, y quería estar preparada. «Lucas, ¿crees que hay algo en lo que dijo el dueño de la tienda?», preguntó mientras picaba unas verduras. Lucas, que estaba concentrado en buscar algo en su teléfono, levantó la vista y suspiró. «No lo sé, Marta. Podría ser una estrategia de venta, ya sabes, hacer que el objeto parezca más interesante con una historia de terror. A la gente le gustan esas cosas». Marta frunció el ceño, sin convencerse. Ella había sentido algo cuando se acercó al espejo, una especie de vibración, como si el aire a su alrededor hubiera cambiado. Decidió no discutir con Lucas, pero su instinto le decía que había más de lo que podían ver. Sofía, mientras tanto, no podía apartar la vista del espejo. Había intentado ocuparse en otras cosas, pero su mente volvía una y otra vez a la extraña sensación que había experimentado. Finalmente, decidió enfrentarse a su miedo. Se levantó de la cama y caminó hacia el espejo. No había cambiado, seguía siendo el mismo espejo oscuro y ornamentado. «No puede hacerme daño», se dijo a sí misma, intentando calmar su corazón acelerado. Pero justo cuando iba a apartarse, el reflejo en el espejo pareció temblar, como si el vidrio estuviera hecho de agua. Sofía se quedó inmóvil, con el corazón en la garganta, mientras su reflejo comenzaba a sonreír. No era una sonrisa amable, sino algo retorcido, lleno de malicia. Su reflejo alzó una mano lentamente, y Sofía, incapaz de moverse, hizo lo mismo. El reflejo de Sofía abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, Marta entró en la habitación, llamando a su amiga. «Sofía, ven a comer», dijo, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. El hechizo se rompió. Sofía se dio la vuelta rápidamente, casi tropezando con la esquina de la cama. «Voy enseguida», respondió, tratando de sonar normal. Marta la miró con curiosidad, notando su palidez. «¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma». «Estoy bien, solo, algo mareada». «Ahora bajo», dijo Sofía, intentando sonreír. Cuando Marta se fue, Sofía lanzó una mirada rápida al espejo. Su reflejo estaba allí, mirándola como siempre. Todo parecía normal de nuevo, pero la sensación de que algo no estaba bien seguía persiguiéndola. Durante el almuerzo, Sofía estuvo inusualmente callada. Marta no pudo evitar sentir que su amiga le estaba ocultando algo. Después de comer, Marta llevó a Lucas a un lado y le habló en voz baja. «Lucas, algo raro está pasando. Sofía no es la misma desde que trajo ese espejo. Creo que deberíamos investigar más sobre su historia, sobre el culto que lo poseía». Lucas, aunque escéptico, vio la preocupación en los ojos de Marta. No quería creer en historias de fantasmas, pero tampoco quería ignorar lo que estaba pasando. «Está bien, vamos a investigar. Pero hagámoslo sin alarmar a Sofía. No quiero que se preocupe más de lo necesario». Marta asintió, agradecida por su apoyo. Decidieron salir al pueblo más tarde para visitar la biblioteca local.
Mientras tanto, Sofía subió a su habitación, decidida a no dejar que el espejo la intimidara. Sin embargo, cuanto más lo miraba, más sentía que el objeto la observaba también. La biblioteca del pueblo era pequeña, con estanterías llenas de libros polvorientos y un ambiente que recordaba a tiempos pasados. Marta y Lucas se dirigieron al mostrador, donde una bibliotecaria anciana los recibió con una sonrisa tenue. ¿En qué puedo ayudarles?, preguntó con una voz suave. Estamos buscando información sobre un culto que podría haber existido en esta zona hace mucho tiempo, dijo Marta con cautela, sin querer parecer demasiado sospechosa. La bibliotecaria arqueó una ceja, intrigada. Hay muchas leyendas sobre cultos antiguos por aquí, pero pocos registros oficiales. Sin embargo, pueden revisar la sección de historia local. Quizás encuentren algo interesante. Guiados por la bibliotecaria, llegaron a una sala pequeña en la parte trasera de la biblioteca, donde una mesa llena de documentos y libros viejos aguardaba. Marta y Lucas se pusieron a trabajar, revisando cada libro y manuscrito en busca de pistas. Después de una hora, Marta encontró un libro particularmente antiguo, con la tapa desgastada y las páginas amarillentas. El título apenas era legible: Los misterios del culto del reflejo. Marta lo abrió con cuidado, y comenzó a leer en voz baja. Este culto creía que los espejos eran portales a otra dimensión, un lugar donde las almas podían quedar atrapadas si no se tenía cuidado. Realizaban rituales para protegerse, pero también para intentar liberar entidades atrapadas en los espejos. Lucas, que había estado revisando otro libro, levantó la vista. ¿Liberar entidades? Eso suena peligroso. Lo es. Según este texto, los rituales del culto fueron prohibidos después de que varios miembros desaparecieran. Se cree que sus almas quedaron atrapadas en los espejos, y que estos espejos ahora están malditos, reflejando no solo la imagen, sino también los deseos más oscuros de quienes los miran. Marta cerró el libro lentamente, un escalofrío recorriéndole la espalda. Tenemos que advertirle a Sofía, dijo con urgencia. Mientras tanto, en la casa, Sofía estaba sentada frente al espejo una vez más, tratando de enfrentar el miedo que la consumía. Pero cuanto más lo miraba, más notaba las sutiles diferencias en su reflejo. Era como si el espejo le estuviera mostrando una versión de sí misma que no era completamente suya. De repente, la puerta de su habitación se abrió de golpe, y Diego entró, agitado. Sofía, tienes que ver esto, exclamó, pero cuando vio su rostro en el espejo, se detuvo en seco. El reflejo de Diego sonrió con una mueca maliciosa, y sus ojos brillaron con una intensidad que no tenía nada que ver con el verdadero Diego. ¿Qué demonios? Diego retrocedió, asustado. Diego, aléjate del espejo, advirtió Sofía, pero era demasiado tarde. El reflejo de Diego comenzó a moverse por sí mismo, separándose lentamente de la imagen real. Diego intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta cuando su reflejo salió del espejo, quedando frente a él con una sonrisa torcida. Sofía gritó, y Diego, lleno de terror, lanzó un puñetazo hacia el reflejo, pero su mano atravesó el aire vacío. El reflejo se desvaneció, y el verdadero Diego cayó de rodillas, sudando y jadeando. ¿Qué fue eso?, preguntó, temblando. No lo sé, pero tenemos que salir de aquí, respondió Sofía, ayudando a Diego a levantarse. Pero antes de que pudieran moverse, el espejo empezó a vibrar, emitiendo un zumbido bajo que hizo que sus oídos dolieran. De repente, la superficie del espejo se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos flotaron en el aire, girando lentamente alrededor de ellos. Sofía y Diego se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Era como si el espejo estuviera vivo, como si estuviera a punto de consumirlos. De repente, Marta y Lucas irrumpieron en la habitación, alarmados por el ruido. Al ver lo que estaba sucediendo, Marta gritó: Sofía, Diego, fuera de la habitación ahora. Pero cuando intentaron moverse, los fragmentos de espejo se volvieron hacia ellos, bloqueando su salida. Estaban atrapados, rodeados por las piezas brillantes que parecían tener vida propia. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una energía que hacía difícil respirar. Los fragmentos del espejo seguían flotando alrededor de los amigos, reflejando sus rostros distorsionados en cada pedazo. Marta intentó mantener la calma mientras observaba los fragmentos girar, sabiendo que cualquier movimiento en falso podría desencadenar algo peor. Tenemos que salir de aquí, susurró Lucas, agarrando a Sofía por el brazo. Pero los fragmentos, como si tuvieran mente propia, se alinearon en una formación que bloqueaba la puerta, impidiéndoles escapar. Marta, sintiendo que estaban al borde de un desastre, cerró los ojos y trató de recordar las palabras que había leído en el libro en la biblioteca. El ritual, murmuró. Hay un ritual para contener la entidad. Necesitamos realizarlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué ritual?, preguntó Sofía, aún en estado de shock. Marta abrió los ojos y los miró con determinación. El culto que hizo este espejo tenía un ritual para mantener a la entidad atrapada. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de liberarla por completo. ¿Y qué necesitamos para ese ritual?,
Preguntó Diego, mirando nerviosamente los fragmentos que parecían acercarse lentamente. Necesitamos un sacrificio de sangre, respondió Marta, con voz grave. Pero no como en las películas. No necesitamos a una persona, sino algo que signifique mucho para nosotros. Algo personal. Lucas, siempre pragmático, frunció el ceño. No suena tan difícil. ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Marta comenzó a explicar mientras los fragmentos se movían lentamente a su alrededor, sus reflejos proyectando versiones aterradoras de los amigos. Cada uno debía ofrecer algo personal y valioso al espejo, colocándolo en el centro de la habitación. Luego, debían repetir una antigua oración en latín, que Marta había memorizado. Sofía fue la primera en actuar. Sacó de su bolsillo un pequeño colgante, un regalo de su abuela fallecida, y lo colocó con cuidado en el suelo frente a los fragmentos. El objeto brilló bajo la luz tenue de la habitación, como si supiera que su propósito era mayor que ser un simple recuerdo. Diego, aún temblando, sacó un cuchillo de caza que llevaba siempre consigo, un objeto que había pertenecido a su padre. Lo colocó junto al colgante de Sofía. Lucas y Marta hicieron lo mismo, colocando objetos que tenían un profundo valor sentimental. Ahora debemos recitar la oración juntos, dijo Marta, con la voz temblando un poco. Es nuestra única oportunidad. Los cuatro se tomaron de las manos, formando un círculo alrededor de los objetos. Marta comenzó a recitar la oración en latín, y los demás la siguieron, sus voces entrelazándose en el aire pesado de la habitación. Daemone, speculo coniuncte, audi nostras voces. Vincelem observe, ne noceas. Praemium tibi, ut maneas intra confines. A medida que repetían las palabras, los fragmentos del espejo comenzaron a vibrar intensamente. La habitación se llenó de un zumbido bajo que parecía provenir de todas partes. Los objetos en el suelo comenzaron a brillar con una luz intensa, como si estuvieran absorbiendo la energía que emanaba del espejo. De repente, un estruendo resonó en la habitación, y los fragmentos se unieron en un solo lugar, formando una nueva figura, un espejo más pequeño, pero igual de oscuro y ornamentado. La luz disminuyó, y el zumbido cesó. El nuevo espejo quedó suspendido en el aire por un momento antes de caer al suelo con un sonido sordo. Los amigos se quedaron en silencio, mirando el espejo pequeño que ahora yacía frente a ellos. La sensación de peligro parecía haber desaparecido, pero el miedo persistía en sus corazones. ¿Funcionó?, preguntó Diego, rompiendo el silencio. Marta asintió lentamente, pero no pudo evitar una sensación de duda. Creo que sí. La entidad debería estar atrapada nuevamente. Pero, no estoy segura de cuánto tiempo durará. Lucas se acercó al espejo y lo levantó con cuidado. Parecía inofensivo, pero la experiencia había dejado su marca en todos. Tenemos que deshacernos de esto, dijo. No podemos dejarlo aquí, ni en ningún otro lugar donde alguien más pueda encontrarlo. Sofía asintió, aún temblando. Sí, debemos enterrarlo. Lejos de aquí. Decidieron actuar de inmediato. Envolvieron el pequeño espejo en varias capas de tela y lo guardaron en una caja. Luego, se dirigieron al bosque, buscando un lugar lo suficientemente remoto donde nadie lo encontrara. El camino fue silencioso, cada uno perdido en sus pensamientos, aún procesando lo que había sucedido. Cuando encontraron un lugar adecuado, cavaron un hoyo profundo y colocaron la caja en su interior. Marta, antes de que comenzaran a llenar el hoyo, murmuró una última oración, pidiendo que el espejo nunca más fuera encontrado. Finalmente, cubrieron la caja con tierra, y se quedaron mirando el lugar donde la habían enterrado, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Hemos hecho todo lo que podíamos, dijo Lucas, tratando de sonar convincente. Es hora de irnos y no mirar atrás. Sin embargo, cuando comenzaron a alejarse del lugar, ninguno pudo evitar echar una última mirada hacia el sitio donde el espejo ahora descansaba, esperando que su historia realmente hubiera llegado a su fin. Después de enterrar el espejo, el grupo regresó a la casa con una sensación de agotamiento. La tensión había disminuido, pero el miedo persistía en sus mentes. Decidieron que era mejor no hablar más del tema, al menos por esa noche. Se refugiaron en el salón, tratando de distraerse con una película, pero sus pensamientos estaban lejos de la pantalla. Sofía no podía dejar de pensar en lo que había visto en el espejo, en cómo su reflejo había comenzado a actuar por su cuenta. Era una sensación que no podía sacudirse, y aunque el espejo estaba enterrado, el miedo seguía latente en su interior. ¿Crees que hemos terminado con esto?, preguntó en voz baja, mientras la película avanzaba sin que nadie realmente la viera. Hicimos lo que pudimos, respondió Marta, aunque la duda aún colgaba en el aire. Lo mejor es no pensar en ello, agregó Lucas. No vamos a solucionar nada dándole vueltas. Diego asintió, pero había algo en sus ojos que revelaba que no estaba tan seguro. Había visto su reflejo moverse por sí solo, había sentido el terror de enfrentarse a algo que no podía entender. Era algo que no se iría fácilmente. Esa noche, cada uno se retiró a su habitación, esperando que el sueño trajera alivio. Pero el descanso fue esquivo.
Sofía se despertó varias veces, siempre con la sensación de que alguien la observaba. Sabía que el espejo ya no estaba en la casa, pero la sensación persistía. Finalmente, decidió levantarse y bajar a la cocina para tomar un vaso de agua. La casa estaba en completo silencio, con las sombras de la noche envolviendo cada rincón. Al pasar por el salón, algo la hizo detenerse. Se volvió lentamente hacia la esquina de la habitación y su corazón se detuvo. Ahí, apoyado contra la pared, estaba el espejo. No podía ser posible. Lo habían enterrado, se habían asegurado de que estuviera lejos de ellos. Pero ahí estaba, como si nunca se hubiera movido de la casa. Sofía sintió que el aire se volvía pesado, su respiración se aceleró y el miedo comenzó a apoderarse de su cuerpo. Retrocedió lentamente, sin apartar la vista del espejo. Pero antes de que pudiera hacer algo, una voz suave, casi un susurro, se escuchó en el aire. ¿Me extrañaste? El reflejo de Sofía en el espejo comenzó a sonreír, esa misma sonrisa retorcida que había visto antes. Pero esta vez, no era solo una imagen. La figura en el espejo comenzó a moverse, levantando una mano hacia ella, como si quisiera alcanzarla a través del vidrio. Sofía gritó, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. El reflejo se acercaba cada vez más, sus movimientos eran fluidos, antinaturales, como si no estuviera limitado por el mismo cuerpo que ella tenía. Sofía intentó moverse, correr, pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Finalmente, logró dar un paso atrás, pero tropezó con una silla y cayó al suelo. El reflejo se inclinó hacia ella, su sonrisa se amplió, mostrando dientes afilados que no pertenecían a un ser humano. «Vuelve conmigo, Sofía», susurró el reflejo. «Este mundo no te merece». Sofía, en un último esfuerzo, logró levantarse y correr hacia la puerta de la habitación. Pero cuando la abrió, no encontró el pasillo de la casa. En su lugar, estaba frente a un espacio oscuro y vacío, un vacío que parecía absorber todo a su alrededor. De repente, sintió una mano fría en su hombro. Sofía giró la cabeza lentamente, su cuerpo temblando de terror. Ahí, justo detrás de ella, estaba su propio reflejo, pero ahora, estaba fuera del espejo, mirándola con ojos vacíos y llenos de maldad. La figura la empujó suavemente hacia el vacío, y Sofía sintió que caía, su grito silencioso se perdió en la oscuridad. Y entonces, todo se desvaneció. Cuando los demás despertaron a la mañana siguiente, encontraron la casa en silencio, pero algo estaba mal. El espejo, que creían enterrado, estaba de nuevo en su lugar, pero Sofía había desaparecido. Buscaban por todas partes, llamando su nombre, pero no había rastro de ella. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Diego, temblando, se acercó al espejo y lo miró con miedo. Algo en su reflejo lo hizo detenerse. Se acercó más, entrecerrando los ojos, y lo vio. Allí, en el fondo del reflejo, estaba Sofía, mirándolos con desesperación desde el otro lado del espejo. Marta gritó cuando lo vio, pero antes de que pudieran reaccionar, el espejo se rompió nuevamente en 1000 pedazos, y esta vez, no quedaron flotando en el aire. Cayó al suelo, dejando solo un vacío oscuro donde había estado. La casa quedó en silencio, un silencio pesado y opresivo. Sabían que Sofía no volvería, y que el espejo había reclamado lo que quería. El silencio que siguió a la desaparición de Sofía fue tan opresivo como el peso de la culpabilidad que sentían Marta, Lucas y Diego. Aunque trataron de convencerse de que la pesadilla había terminado, la ausencia de su amiga se convirtió en un recordatorio constante de que algo más siniestro estaba en juego. Esa noche, la casa parecía más fría de lo habitual, como si una presencia invisible recorriera sus pasillos, susurrando palabras ininteligibles. Lucas, el más racional del grupo, intentó calmar sus nervios convenciéndose de que todo había sido una alucinación colectiva, pero en su interior, sabía que algo peor se avecinaba. Mientras intentaban descansar, cada uno en su habitación, las sombras en las paredes comenzaron a moverse de maneras que no podían explicarse. Marta fue la primera en sentirlo. Estaba tumbada en su cama, con los ojos cerrados, cuando escuchó un leve crujido proveniente del armario. Abrió los ojos y vio la puerta entreabierta, algo que estaba segura de haber cerrado antes de acostarse. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y se acercó al armario. Al abrirlo completamente, no vio nada inusual. Pero cuando iba a cerrarlo, sintió un aire frío rozar su nuca, seguido de un susurro que la hizo congelarse en el lugar. ¿Dónde estás, Marta? El susurro parecía venir de todas direcciones, y cuando se giró, vio su reflejo en el espejo del armario. No era un reflejo normal. Su rostro estaba distorsionado, y sus ojos parecían vacíos, carentes de vida. La imagen comenzó a moverse por sí sola, sonriendo de una manera que no era humana. «Voy a por ti», murmuró su reflejo, extendiendo una mano hacia ella. Marta gritó, pero el sonido quedó atrapado en su garganta. Intentó retroceder, pero tropezó con la esquina de la cama y cayó al suelo. El reflejo salió del espejo, avanzando lentamente hacia ella. Marta, paralizada por el terror, solo podía observar mientras su propia imagen se acercaba, su sonrisa retorcida se ampliaba con cada paso.
Antes de que pudiera hacer algo, las luces de la habitación parpadearon y la figura desapareció, dejándola sola en la oscuridad. Marta respiró entrecortadamente, sin saber si lo que había visto era real o solo un producto de su mente aterrorizada. Pero el alivio fue breve. Un sonido bajo y gutural resonó en la habitación, seguido de un temblor en el suelo. El armario se sacudió violentamente, y de su sombra surgió una figura alta y encapuchada, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. «Te encontré, Marta», dijo la entidad con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno. Marta intentó levantarse, pero la figura la alcanzó, sus manos frías como el hielo la rodearon, apretando su garganta. En un último intento desesperado, Marta trató de gritar, pero fue arrastrada hacia la oscuridad del armario. Su cuerpo se desvaneció, absorbido por las sombras, mientras la entidad la arrastraba al otro mundo. Cuando Diego y Lucas irrumpieron en la habitación, tras escuchar el estruendo, no encontraron más que una habitación vacía y fría, con la puerta del armario abierta de par en par. «Marta», gritó Diego, buscando por toda la habitación. «Marta, respóndeme». Pero no hubo respuesta. Solo el eco de su voz resonó en la casa. Lucas, con el rostro pálido, miró el armario con una mezcla de miedo y resignación. «Ella también se ha ido», dijo con voz apagada. Diego, incapaz de aceptar la realidad, comenzó a romper cosas en la habitación, gritando de rabia y desesperación. Pero su furia no hizo más que alimentar la presencia que acechaba en las sombras. Lucas lo agarró por los hombros y lo sacudió. «Diego, tenemos que salir de aquí. Ahora». Diego, con lágrimas de furia en los ojos, asintió lentamente. Sabía que Lucas tenía razón, pero el miedo había tomado el control. Ambos corrieron escaleras abajo, decididos a salir de la casa y buscar ayuda. Pero cuando llegaron a la puerta principal, encontraron que estaba cerrada con llave, y ninguna de las llaves que tenían funcionaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró Diego, golpeando la puerta con desesperación. Lucas buscó otra salida, pero cada ventana y puerta estaba sellada, como si la casa misma hubiera decidido retenerlos. Fue entonces cuando escucharon los pasos. Venían del piso de arriba, lentos y pesados, como si algo grande se moviera con dificultad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Diego, su voz temblorosa. «No lo sé», respondió Lucas, sabiendo que estaban acorralados. De repente, las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en una oscuridad total. El sonido de los pasos se detuvo, dejando un silencio inquietante. «Lucas», susurró Diego, «no estamos solos». El aire a su alrededor se volvió denso, y el frío aumentó hasta hacerle sentir que sus huesos se congelaban. Una risa baja y gutural resonó en la oscuridad, acercándose a ellos. La entidad estaba jugando con ellos, disfrutando de su terror. «¿Dónde estás?», gritó Lucas, tratando de ver algo en la oscuridad. La risa cesó de repente, y un silencio opresivo cayó sobre ellos. Diego, temblando, sintió una presencia detrás de él. Se giró lentamente, con el corazón latiendo desbocado, y lo vio. Una figura alta y encapuchada estaba a solo unos pasos de distancia. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora, y su sonrisa era una mueca de pura maldad. Diego intentó moverse, pero sus piernas se negaron a responder. La entidad extendió una mano hacia él, sus dedos largos y delgados como garras. «Es tu turno, Diego», susurró la entidad. Diego gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, fue arrastrado hacia la oscuridad, su cuerpo desapareciendo en el vacío. Lucas, impotente, solo pudo observar mientras su amigo era llevado al otro mundo. El silencio regresó, dejando a Lucas solo en la oscuridad, con la certeza de que él sería el próximo. Lucas intentó retroceder, pero la pared detrás de él le impidió cualquier escape. La entidad avanzó lentamente, su presencia oscura consumiendo todo rastro de esperanza que pudiera haberle quedado. «No puedes detenerme», dijo la entidad, con una voz que parecía surgir de las profundidades de su peor pesadilla. «Ya no hay vuelta atrás». Desesperado, Lucas alzó el cuchillo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Sabía que era inútil, pero el instinto de sobrevivir lo empujó a intentar lo imposible. «Aléjate», gritó, lanzando el cuchillo con toda su fuerza. El arma atravesó el aire, pero antes de llegar a su objetivo, la entidad la detuvo en seco con un movimiento de su mano, dejando que el cuchillo cayera al suelo con un sonido sordo. La entidad rió, una risa que resonó en toda la casa como una burla a la desesperación de Lucas. «Tu tiempo se acaba, Lucas», susurró la entidad, acercándose más. Lucas, con el libro aún en sus manos, intentó recordar las palabras del ritual que Marta había mencionado. Pero su mente estaba nublada por el terror, y las palabras en latín se le escapaban como arena entre los dedos. En un último intento de aferrarse a la vida, Lucas cerró los ojos y comenzó a recitar las pocas palabras que recordaba, esperando que fueran suficientes para contener a la entidad. «Daemone, speculo coniuncte, vint cielem serve». Pero la entidad no se detuvo. Con un movimiento rápido, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo.
Lucas sintió la fría presión de la muerte rodeándolo, mientras la entidad se inclinaba sobre él, sus ojos brillando con un fuego infernal. «Es inútil», dijo la entidad. «Tu alma ya me pertenece». Lucas, asfixiado, dejó caer el libro, y en ese momento supo que no había escape. Pero en un último acto de desafío, con sus fuerzas desvaneciéndose, escupió una maldición en la cara de la entidad, rechazando su destino hasta el final. La entidad lo miró con desprecio antes de arrastrarlo hacia la oscuridad, donde las sombras lo envolvieron, llevándolo al otro mundo, tal como había hecho con sus amigos. Epílogo: La casa del espejo. Semanas después, la casa fue encontrada vacía por los dueños, quienes, al regresar de su viaje, notaron que todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave desde adentro. La policía fue llamada, y la desaparición de los 4 jóvenes fue un misterio que quedó sin resolver. No había señales de lucha, ni pruebas que indicaran lo que realmente había sucedido. Sin embargo, algo extraño llamó la atención de los investigadores. En la habitación de Marta, encontraron un pequeño espejo roto en el suelo. Los fragmentos estaban diseminados por la habitación, pero cuando uno de los policías intentó recogerlos, se cortó profundamente en la mano. El espejo parecía casi afilado, como si las piezas tuvieran la intención de herir. El caso fue archivado como una desaparición sin explicación, y la casa fue puesta en venta poco tiempo después. A pesar de la historia oscura, un nuevo comprador eventualmente adquirió la propiedad, atraído por su encanto rústico y su precio inusualmente bajo. Un mes después, la nueva familia se mudó. La primera noche en la casa, mientras desempacaban, la hija pequeña de la familia encontró algo extraño bajo una tabla suelta en el suelo de una de las habitaciones. «Mamá, mira lo que encontré», dijo, con una sonrisa inocente. Sostenía en sus manos un pequeño espejo, perfectamente intacto, con un marco oscuro y ornamentado. «Es tan bonito», exclamó, mientras su madre se acercaba a mirarlo. «¿Dónde lo encontraste?», preguntó la madre, aunque su atención estaba dividida entre el espejo y las cajas sin desempacar. «Estaba aquí, escondido bajo el suelo. Creo que alguien lo perdió». La madre sonrió, sin pensar mucho en ello. «Bueno, ten cuidado con él. No queremos que se rompa». Esa noche, mientras la familia dormía, la casa se sumió en un silencio profundo. La niña, cansada por el día de mudanza, se acurrucó en su cama con el espejo apoyado en su mesita de noche. Antes de cerrar los ojos, miró su reflejo y sonrió. Pero cuando apagó la luz, el reflejo en el espejo siguió sonriendo, incluso en la oscuridad. Y en algún lugar, más allá del mundo conocido, las almas perdidas de Sofía, Marta, Diego y Lucas gritaban en silencio, atrapadas en un ciclo eterno de terror, mientras la entidad se preparaba para reclamar nuevas víctimas. El ciclo no se había roto. La maldición continuaba. Fin.